Televisa presenta Creando perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark. En MP3. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otro estoy haciéndolo. En MP3. En MP3. Buenas tardes, profe. Soy Fabio Rodas de quinto electricidad y vamos a hablar sobre los componentes orgánicos. Primero que nada, ¿qué es un componente orgánico? El componente orgánico o molécula orgánica es un compuesto químico que contiene carbono formado en enlaces como carbono-carbono, carbono-hidrógeno y así sucesivamente. Aquí podemos observar que a qué nos referimos cuando hablamos de cosas orgánicas. Tenemos comestibles orgánicos, la comida, claro, como los vegetales, las frutas. En muchos casos contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos menos frecuentes en su estado natural. Esos compuestos se denominan moléculas orgánicas. Algunos compuestos de carbono, carburos, los carbonatos y los óxidos de carbono no son moléculas orgánicas. La principal característica de las sustancias es que arden y pueden ser quemadas, o sea que estas, al exponerse a una cierta temperatura o a una chispa, esas pueden incendiarse o pues explotar, ya que pues son compuestos combustibles. La mayoría de los compuestos orgánicos se producen de forma natural, pero también existen otras que pueden ser artificiales, o sea, hechas sintéticamente. Las moléculas orgánicas se dividen en dos partes, las cuales son las moléculas orgánicas naturales y las moléculas orgánicas artificiales. Las moléculas orgánicas naturales son las sintetizadas por los seres vivos y se llaman biomoléculas, las cuales son estudiadas por la bioquímica y las derivadas de petróleo como los hidrocarburos. Algunos ejemplos sobre estas moléculas son el caucho, las proteínas, la seda, el almidón, entre otros. Las moléculas orgánicas artificiales son sustancias que no existen en la naturaleza y han sido fabricadas o sintetizadas por el hombre. La línea que divide las moléculas orgánicas de las inorgánicas ha originado polémicas e históricamente ha sido arbitraria, pero generalmente los compuestos orgánicos tienen carbono con enlaces de hidrógeno y los compuestos inorgánicos no. Así el ácido carbónico es inorgánico, mientras que el ácido fórnico, el primer ácido carboxílico, es orgánico. El anhídrido carbónico y el monóxido de carbono son compuestos inorgánicos. Por lo tanto, todas las moléculas orgánicas contienen carbono, pero no todas las moléculas que contienen carbono son moléculas orgánicas. Algunos ejemplos sobre estas moléculas serían el plástico, las fibras textiles, entre otros. Buen día, profe. Mi nombre es Ever Zahariel Marroquín Valcárcel, de quinto electricidad. El día de hoy le hablaré sobre para qué sirven los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos están formados principalmente por diferentes combinaciones de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, lo que les confiere unas propiedades imprescindibles o muy importantes para los seres humanos en diferentes campos: en alimentación, industria farmacéutica, producción de petróleo, entre otros. La industria farmacéutica ha desarrollado sistemas para extraer los compuestos orgánicos de plantas para aprovechar sus propiedades relajantes
y como el nopal o la manzanilla. Desde el punto de vista económico e industrial, el compuesto orgánico más importante y utilizado es el petróleo, formado de un modo natural por los restos de animales y vegetales que se encuentran en las capas del subsuelo. A partir de este valioso compuesto es posible obtener el combustible, gasolina, diésel, entre otros, aceites, lubricantes, parafina, asfalto y asfalto. Los compuestos orgánicos se usan también para la fabricación de materiales de uso masivo en diferentes áreas, entre los que se destacan el plástico. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Edwin Fernando Bachán Molina. Hablaré sobre lo que es propiedades de los compuestos orgánicos. Llamamos propiedades de los compuestos orgánicos aquellos atributos propios de su naturaleza que se caracteriza por su comportamiento. Entre las más importantes podemos mencionar las siguientes que son como combustibles. La mayoría de los compuestos orgánicos tienen la propiedad de arder en presencia del oxígeno. Tienen su solubilidad algunos compuestos orgánicos como solubles o disolventes orgánicos, como el plástico, gasolina, mientras otros son solubles en agua como el alcohol y el azúcar. Presentan isomería. Isomería es la propiedad de formar diferentes compuestos con el mismo número de átomos, por ejemplo, la fructuosa, la glucosa, con compuestos diferentes que tienen la misma cantidad de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Puede presentar aromaticidad de ciertos compuestos orgánicos. Presenta aroma debido a que poseen una estructura de anillos con enlaces simples y dobles, intercalados, como por ejemplo producto con benceno, como la gasolina, las pinturas y los disolventes. Puntos de ebullición y fusión. Los compuestos orgánicos suelen registrar puntos de ebullición y fusión bajos. Buenos días, profesor. Soy Obed Armando González Molina, quinto electricidad. Yo le voy a exponer sobre la importancia de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son importantes porque sirven como la base de toda la vida basada en carbón de la tierra, elementos que todos los organismos vivientes contienen. Los compuestos orgánicos también crean producción de energía en la vida biológica, el agotamiento atmosférico y liberan energía de hidrocarburos. Los compuestos orgánicos están compuestos de hidrógeno, oxígeno y átomos de carbono y son encontrados en todas las formas de vida. Un tipo de compuesto orgánico llamado nucleótido forma los aminoácidos del ADN. Las proteínas, los lípidos y los carbohidratos son necesarios para mantener varios procesos biológicos, tales como el metabolismo, la respiración y la circulación de la sangre. Compuestos orgánicos como los petróleos, hongos o metano. Los carbohidratos proveen de la forma de vida de la energía necesaria para mantener la función celular. Los lípidos o grasas almacenan energía en el cuerpo que será usada más tarde. Las proteínas crean las partes estructurales de las células que más tarde se constituyen en los tejidos y los órganos que componen el cuerpo completo de un organismo. Antiguas formas de vida enterradas bajo la superficie de la tierra y transformadas en hidrocarburos forman la base de todo el consumo de energía mecánica de la humanidad. El combustible en crudo es refinado en gasolina, propano, diésel, queroseno y gas natural. Para los automóviles y el sistema de calentamiento pueden funcionar los componentes orgánicos liberados en la atmósfera, agotan los niveles
de ozono y causan el smog. Estos compuestos son productos residuales de la manufactura de la quema. No sé bien qué decirte.